Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Orgullo de mi Tierra podcast. Hoy hablaremos de un tema súper interesante, hablaremos de guardaparques y de guías, de gente de montaña. ¿Qué podemos esperar de este tema, Gabriela? Hoy hablaremos de esos héroes anónimos que conocen cada río, cada sendero, cada árbol de nuestras montañas. ¿Quiénes son nuestros invitados, Gary? Hoy tenemos con nosotros a Hipólito Colón, un guía de montaña conocido como Mon, que tiene más de 30 años de experiencia en este parque, y a Alex Corona, quien es el administrador del Parque Nacional José Armando Bermúdez. Bienvenidos. Don Alex y Don Mon, sepan que para nosotros es un honor tenerlos aquí. Dos eminencias del Pico Duarte. Pero el honor puede ser de nosotros también y sentirnos con ustedes. No créase que de nosotros mayor. Ah, bueno. Mon, cuéntenos cómo surgió su pasión por la montaña y cómo se convirtió en guía. Bueno, primeramente la pasión de la montaña es porque la montaña es vida. Nos da vida por todas las partes, porque nos produce el agua. Eso es verdad. En la producción del agua acuífera. También nos produce el aire para respirarlo, no contaminaciones, sino un aire puro. Eso lo provoca la montaña. Y yo ser guía, motivarme yo ser guía, eso fue una cosa de que el ingreso de la comunidad, por la comunidad o por las situaciones de familias, de que los recursos de familia, tenía que adquirirlo por ahí, porque era lo real. Porque bien que yo he sido agricultor también, pero los recursos a través de lo que es turismo, eso es inmediato. Eso no lleva costo, no hay que tirarle abono, Ni tiempo. es Pero inmediato. usted tiene una historia muy bonita de la montaña desde joven. Cuéntenos un poquito de eso, de cuando usted empezó a andar esos montes por ahí arriba. Sí, la montaña, mira que ahora que hablamos de la montaña, a mí se me quedó algo que le iba yo a aclarar a ustedes. Ustedes recuerdan que Juan Canela, el famoso Juan Canela, era uno de los guías principales, más mayores de la Ciénaga, que se levantó a través de lo que fue el sendero de salida a San Juan de la Maguana. Él filmaron una película con Barceló. Y le programaron que él hablaba con los pinos. Le anunciaron que ella hablaba con los pinos. Pero no era así, y era cierto, porque en verdad, pero era el pino que hablaba con él, no él con el pino. ¿Cómo? Sí. ¿Y de qué manera? Que el sendero de la Ciénaga de salida a San Juan era por pajonales, por breña, que no había sendero abierto, no había ninguna parte abierta. Y cuando le llegaban a un pino, le chapeaban la parte que le quedaba al frente. Ya ese pino le decía a usted cuando usted iba por aquí porque estaba marcado. Y esa era la historia de los pinos. Igual que cuando venían de allá para acá lo marcaban por la otra parte y le quedaba de frente al que venía de allá para acá y por ahí se guiaba. Esa era la historia de el parque, ¿cómo decirle? De lo que eran guías a San Juan de la Maguana, para salir a San Juan de la Maguana. Pero porque cuando eso no había camino, no había sendero. Era por breña, era rompiendo breña y con un saquito al hombro, cargando la alfoja y algo para cubrirse del frío en la espalda. ¿Y cómo empezó usted? Bueno, yo empecé primeramente no como guía. Yo me crié en la montaña, sabaneando, monteando puercos y marrones directamente. Y de ahí tuve conocimiento de lo que era la montaña y de ahí se dio el caso que se desarrolló el turismo. Pero primeramente el turismo no era con mulo, no era en mulo que se llevaba al Pico Duarte y no era un grupo tampoco, era una persona, dos o tres. Y mire cómo ahora usted termina siendo el presidente de la Asociación de Guías. Bueno, los grupos eran reducidos, que no era grupo grande porque se podían perder porque era caminando por breña, no había un sendero abierto.
Don Alex, ¿cuál es su rol como administrador del parque? ¿Cómo inicia su historia? La historia mía, yo pienso que se inicia porque soy campesino. Yo nací en el campo, en un bohío de tablas de palma, con el piso de tierra y que mi familia pintaba con tierra también. Tiene que haberse despertado la pasión que es familiar por el medio ambiente. Hay muchos Corona incorporados porque es una tradición de familia. Tenemos, por ejemplo, Nicolás Corona en Pedernales, una figura muy conocida. Félix Corona en Sosúa y por todas partes. Una familia netamente campesina. Después, yo tengo la oportunidad de ingresar a una organización mundial afín del medio ambiente, que es el movimiento Scout. Y entonces ahí como que me dan una pincelada. Y en esto me quedé. ¿Cómo llego hasta donde estoy? Bueno, las habilidades innatas con las que uno viene al planeta Tierra, aprovechar. Yo ni sé cómo llegué donde estoy. Una cosa fue llevando a la otra. Pero entonces, ¿en qué consiste su rol como administrador del parque? Cuidar un ecosistema, el primero que se crea en esta isla de Quisqueya, o sea, Armando Bermúdez, la primera área protegida, 1956. Y es una creación de un grupo de pensadores dominicanos que muchas veces no se mencionan, que no se le han hecho los honores que se merecen, como Miguel Canela, Lázaro, Pérez Rancière, el doctor Lingó, que visualizaron dónde se produce básicamente el agua de la isla y lo que se estaba haciendo ahí. Entonces lanzan la idea al presidente de la época, que era Rafael Leonidas Trujillo Molina, y se crea el Parque Armando Bermúdez, siendo la primera área protegida con 766 kilómetros. Antes de eso ya se hablaba del vedado, del yaque, precisamente en la zona donde don Ramón es. Y entonces nuestro rol es cuidar para la patria que nace ahí, porque ahí nace la vida. Cuidar para la patria, para las futuras generaciones y las futuras de las futuras, la vida. De manera que el rol nuestro es defender con uña y diente, con un grupo de mujeres y hombres, ese ecosistema que ya son 132 en el país. Nosotros sabemos que el rol de administrador de un parque es sumamente importante. Pero no solamente se necesita un poco de amor por el medio ambiente, sino también un don de líder. Porque de la mano de usted también hay muchísimos guardaparques que están en el campo, dedicándole su vida prácticamente a esos parques nacionales. Hablan un poquito de su relación directa con esos guardaparques y el trabajo que ellos hacen. Bueno, el trabajo de un guardaparque, ayer escribía yo algo sobre eso y subía una fotografía. Las patrullas constantes. La filosofía nuestra es que la seguridad es un tema de prevención, no de acción. Es cierto. Yo no puedo salirle a este país que tengo un fuego en la cotorra, en la pelona. Mi trabajo con nuestros hombres es prevenir que ese incendio no se dé. Muchas veces la naturaleza produce una situación, pero muy pocas veces. Siempre son manos criminales y inconscientes. Por ejemplo, una persona que permitamos que entre al parque en búsqueda de miel de abeja, de colmenas de abeja, puede provocarnos un incendio. Con el humo. Con el humo, sí, y el fuego que hace. Un cazador de cerdo
cimarrón también, donde se calienta, si deja activa brasas, como decimos, carbón, puede provocar una situación. Entonces, el trabajo de nosotros es preventivo. Patrullas y más patrullas y patrullas encima de patrullas. Eso es lo que nos toca dirigir. Concientizar cada día más a estos hombres que son héroes Sí, claro. de la patria, pero héroes de verdad, Sí. sin equipamiento muchas veces, pero con una pasión inmensa, que muchas veces son ellos que nos la transmiten a nosotros. Y entonces ese es el día a día, usar la tecnología para fiscalizar. Nosotros, por ejemplo, todos los días las patrullas con fotografía, dónde estuvieron hoy, a qué hora estuvieron en tal parte, todo eso lo llevamos. Ya tenemos la capacidad, por ejemplo, los bomberos forestales con el inmenso Jerónimo Abreu, de detectar satelitalmente dónde ha salido un humito. Y eso antes eran los papagayos que nos avisaban. O sea que también tienen las herramientas para hacer. Están llegando muchas herramientas. Recientemente el ministro de Medio Ambiente y otros funcionarios entregaron alrededor de 300 millones en equipo. Yo nunca había visto tantos equipos en un país tercermundista como el nuestro, juntos, entregándolos. Tuve retro y todo tipo de vehículos. Por lo que nosotros entendemos que avanzamos. Qué bueno. Don Mon, a lo largo de su experiencia como guía activo, que sabemos que fueron muchísimos años, ¿qué cambios usted ha visto en la comunidad y en la montaña a lo largo de su experiencia? ¿Qué cambios ha podido percibir? Bueno, si nos ponemos a comparar los cambios que hemos visto, decimos, bueno, se cambió todo. Sí, porque en verdad ha habido un desarrollo y también lo principal, lo primordial de cambio que se ha visto, que la comunidad ha convivido con el bosque, con el parque, como amortiguamiento. Los habitantes de amortiguamiento del parque son celosos, cuidan del parque, que no se han concientizado a reconocer que el parque es un medio de vida. Claro. A través de los recursos que le cae a la comunidad con el turismo. Y también, esa agua, un agua purificada, un agua completamente sana que le da el manejo a la comunidad. Eso, la comunidad, eso es un cambio. Porque anterior, la gente, o nosotros los campesinos, no temblaba el bembe, como decimos, para cortar un árbol, un pino. No importa que no fuera sino para provocar una tumba. Hacer tumba, hacer conuco, no entre el parque, porque el parque no. Pero los amortiguamientos sufrían mucho con los despojes de los bosques, de la gente, de los habitantes. Claro. Haciendo conuco. Ya no, ya, principalmente en esa parte de la ciénaga. No, la gente ha buscado otro medio de vida. Siembra su tayotica en la parte baja. También el turismo, que es un ingreso satisfactorio para la comunidad. Claro. No es que es permanente, porque eso es temporal. Pero, en verdad, un desenvolvimiento muy efectivo para la comunidad, el turismo. Entonces, la comunidad, los habitantes han visto que si le hacemos daño al bosque o perjudicamos el parque, nos estamos perjudicando a nosotros. Ese trabajo de concientización es de los guías, pero también, sobre todo, del equipo de guardaparque y del administrador del parque. Sí, cómo no, eso en conjunto. Claro. ¿Qué mensaje usted quisiera que ellos se llevaran del parque? ¿O qué imagen usted quisiera que ellos se llevaran del parque, del trabajo que hace don Alex y los guardaparques que están en su equipo? Bueno, eso es una experiencia. Ellos debieran llevarse, esperamos que se lleven una experiencia de mover cada día, que el parque tenga más recursos para que mejor se cuide. Claro. Y de que se concientice cada día, porque, oiga, el maricón mío no piensa. Ese es el problema,
pero si la barriga es alta, corazón contento. Entonces, ¿qué decimos de ahí? Que una persona no provoca daño si está consiguiendo el sustento. Es muy difícil equivocarse, hacer un daño. Si está consiguiendo un sustento de una parte, como decimos, un ingreso le cae del parque, no puede dañar el parque. No debe. ¿Y usted, don Alex? ¿Qué usted quisiera como que un visitante que va al Pico Duarte se lleve como imagen, como idea del trabajo que ustedes hacen? Yo me siento satisfecho hasta el momento con las diferentes versiones, porque si aspiro a ser un líder, tengo que aprender de las críticas de nuestros visitantes y sentirme satisfecho del deber cumplido si estas son satisfactorias. Algunas veces sueño y consulto con mi almohada cosas que son extrañas de nuestro país. Por ejemplo, que la prohibición del plástico debió de ser de aquí para allá. De ustedes los urbanos hacia al allá. campo, claro. Comenzó inversa. De allá para acá. O sea, ya hemos prohibido el plástico, la basura, dejando huellas negativas. Todo eso son avances. Los grafitis, hasta la estatua del hombre más grande de la dominicanidad ya no cogía un grafiti más, tú lo sabes. Por aquí pasó Pedro y Ama María 2025. En un buche de Duarte. El consumo de licor, que el alpinismo o turismo de montaña no es eso, es otra cosa. Es algo más sano, es entrar en contacto con la naturaleza y ver en ella la gran obra de Dios. Ver que nuestro parque ya no pone infracciones, porque todo eso que don Ramón hablaba ha quedado en el pasado, es porque no se presentan ese tipo de casos de daño al parque. Ver, porque medimos todo, que en el mes pasado, una comunidad que cuando llegamos ahí tenía solamente un ventorrillo con 2 salami y 5 fundas de pan, hoy tiene 200 y pico de habitaciones, tiene 8 negocios de colmado, tiene buenos comedores, tiene línea de transporte. Y para ponerte un ejemplo, cómo ha impactado el área protegida en las comunidades de zona de amortiguamiento. En enero entraron solo por la Ciénaga 2.110 visitantes, pero regularizando, no permitiendo que todo el que quiera, porque eso es autorizado. 2.110. Dejaron a los guías de montaña 8.420.000 pesos. En un mes. En un mes. Y no estamos midiendo lo que comen, lo que alquilan habitaciones, lo que compran la cervezuana en los colmados. O sea, eso es otra cosa. Y el aporte también que le hacen al Estado. Tú que conoces una comunidad como la Ciénaga, pequeña, cuando el medio ambiente de manera directa aporta 8 millones y pico, el impacto es abismal. Sí. Claro, y escuchándolo hablar sobre esos mismos desafíos y esos retos que han logrado enfrentar, que ha habido muchísimo avance en ese sentido, pero ¿cuáles han sido las medidas para mitigar ese daño que por la intervención humana, los visitantes que han estado asistiendo a los parques, pues se ha visto reflejado? O sea, ¿cuáles han sido esas medidas para poder tener ese avance? Una de las medidas más importantes ha sido la regularización. Nosotros metiendo cantidad de seres humanos a un mismo punto y cientos de mulos y asqueándolo todo, como ya expliqué, no voy a volver atrás. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente ahora autoriza quienes van a entrar e inmediatamente te está autorizando, te da un documento con las normas. Pero hay algo muy importante, el Ministerio de Medio Ambiente, nacionales y extranjeros, todo el que vaya, antes de permitirle el paso al área protegida, recibe una charla de orientación, donde le damos una pincelada a la historia del parque,
las montañas más altas, su dimensión, orientamos bien, pero sobre todo el fuerte de esa charla o orientación es hablarles sobre las normas. Para que queden claras, antes de entrar al parque. Esté claro. Y si vemos que un grupo no tiene condiciones, porque eso tú lo notas psicológicamente, de ahí para atrás. El Ministerio de Medio Ambiente en realidad no hace negocio con las áreas protegidas. Pues tú pagas un impuesto para ponerte un cintillo que es sobre todo para fiscalizar. Un bajo impuesto que casi es el costo del cintillo. Entonces, sí estamos conscientes que con la visitación elevamos la calidad de vida de los ciudadanos que viven en zonas de amortiguamiento y que con eso le quitamos presión al área protegida, presión humana. Porque una persona que antes se dedicara, por ejemplo, a la cacería, ahora es un guía. Claro. Una persona que se dedicara a cortar algunas varas de pino por ahí para vendérsela a los productores de Toyota, que ya eso no se ve. Ya no lo hace porque es guía. La única preocupación de nosotros, y se ve el avance en la comunidad, la preocupación es extender esa política a todas las comunidades. En un parque que va desde la Ciénaga de Manabao en Jarabacoa, provincia de La Vega, hasta Loma de Copey, chocando con Nalga de Maco allá, en la provincia de Elías Piña. Ahora nosotros comenzamos como ministerio a visualizar, ya no a Armando Bermúdez, sino la cordillera central, completa. Claro. Madre de las aguas y segunda reserva de biosfera de nuestra isla. La primera es Jaragua, Enriquillo. La UNESCO el año pasado ha declarado la cordillera central. Yo digo, si el ejército dominicano tiene 10,000 hombres, 5,000 deberían de estar en la cordillera central. Es cierto. De servicio. Eso tenemos que defenderlo como sea, porque es la espina dorsal. Sí, muchos estamos conscientes de eso. Todavía como que nos hace falta un poco de conciencia, pero la cordillera central hay que visualizarla así, como lo que es. Don Mon, ¿cuántos guías forman parte de la asociación de guías de allá de la Ciénaga? Nada más lo de la Ciénaga. Nada más lo de la Ciénaga. Y en general, si usted tiene el número, ¿cuántos guías suben turistas al Pico Duarte? No, yo no tengo el número. Yo tengo el presupuesto más o menos. Más o porque menos. hay gente que son ventureros en las Claro. organizaciones. Hay unos que son firmes y otros que son ambulantes. Pero la Asociación de Guías de la Ciénaga tiene 78 guías. La de la Ciénaga. Que es mucho, ¿eh? Sí. Y ustedes tienen el contacto directo con cada visitante. Prácticamente la mitad del trabajo recae sobre los hombros de los guías. Sí, sí. ¿Cuáles son esas medidas que ustedes como guías toman para prever ese tipo de situaciones que pudieran atentar en contra del medio ambiente en un lugar tan sagrado como el Pico Duarte o como el parque? Bueno, eso mismo, por eso se habla de una asociación. Y las asociaciones son para concientizar, discutir planes y también buscar solución. ¿Qué sucede? Cuando una asociación, cualquier guía, comete una infracción perjudicando tanto la comunidad o la asociación como también el medio ambiente, diga que tiene su sanción, está seguro que le corre a eso, porque de una vez se le va a aplicar la sanción. ¿Y cómo ustedes manejan esas personas que no son tan amigables con el medio ambiente? Porque también eso es un tema. Ah, no, eso lo que hay es tener la observación siempre, donde quiera que se mantiene. Y para aplicarle, porque yo digo que la asociación de guías que yo manejo, ahí no hay nada oculto, ahí todo tiene que ser claro. Y cuando nos reunimos, que nos reunimos mensual, todos los martes, último martes del mes, ya nosotros tenemos la agenda. Y si se nos ha orientado, se nos ha denunciado algo, cualquier irregularidad,
de un guía, diga que tiene su sanción y también va a sufrir la consecuencia porque lo detenemos y también se destituye como guía, aunque sea por un tiempo. Y en el caso de que sea un visitante, la persona que no sea tan amigable con el medio ambiente. Bueno, el visitante yo diría, la asociación no le explica, pero también cuando el visitante hay dos consecuencias. El guía que lee la autoridad que de manejarlo al Pico Duarte tiene también. Su cuota de responsabilidad. Sí, su cuota de responsabilidad. Esa la asumimos nosotros. Pero la del visitante, mírelo ahí. ¿Qué hacen ustedes, don ¿El Alex? criterio? En el caso de que le aparezca un individuo que tal vez no sea... Constantemente se viven suspendiendo guías de montaña, que Sí. es una labor nuestra de la administración, y también visitantes. Si a ti se te dice que no puede hacer una fogata individual allá arriba, que todo el mundo tiene que ir, entonces si yo subo y superviso, o los guardaparques que están allá, y tú estás haciendo una fogata, es una violación grave. Ese guía se le pasa la cuchilla porque es su responsabilidad no permitir que el visitante haga lo que le dé la gana. Venimos de una experiencia donde la gente poco a poco va aprendiendo, ese que se llama visitante. ¿Qué es lo que es turismo de montaña? Antes, tú lo sabes, por experiencia propia, llevábamos plantas eléctricas, bocinones, Ay, mi madre. llevábamos pantalla de plasma, o sea, montábamos allá un espectáculo con pericos ripiados. Un evento. Un evento con pericos ripiados, de todo. Entonces, eso pasó a la historia. En estos mismos momentos hay varias gente sancionado allá. También la experiencia de visitantes, hay visitantes que creen que es a bávaro, que están yendo y comienzan a exigir cosas que no se la van Son turismos diferentes. Totalmente Y yo creo que diferente. es importante notar. Totalmente diferente. Mira, hasta los perros de nosotros en la cordillera aprenden. Mira, si tú vas allá, los perros que andan ahí con los guías que están ahí abajo, parece por el olor. Ellos saben que tú eres dominicana y te acompañan. Hay perros que no hay manera de pararlo porque está prohibido Sí. el uso de mascotas, pero ellos se van porque saben que tú eres dominicana y ahí hay hueso, hay desperdicio de arroz. Si eres gringa o checa o alemana, ellos también te huelen y dicen no. Ahí no hay Pa' allá vida. no No voy. hay vida, no voy para allá, lo que van es a calentar sopitas de sobre. Sí. Y no suben de verdad, ¿eh? Hay una norma que es muy importante, que hasta incluso el peso que llevan los mulos hacia el pico, Sí. que eso limita mucho las cosas que se puedan llevar. ¿Cómo ustedes decidieron qué cantidad de peso se puede subir? ¿Cuáles son las cosas que cada una de las personas que va a visitar el pico puede llevar? Tenemos una pesa limitada, que al mulo no se le puede poner más de 100 libras. Ese es el límite de un mulo para subirlo al Pico Duarte. Y por persona, ¿qué representa eso más o menos? O sea, en un bulto de una persona, ¿cuánto puede pesar? Cada 3 personas para un mulo de carga, pero de a 25 libras. Es lo que es el límite. O sea, su mochila, su Sí. bulto, o sea, lo Sí, que vaya sí, con sí, él. sí. Si le vamos a poner lo que es comida a un mulo, ya uno le pondría las 100 libras completas. Pues no, porque no tiene el peso del kilo ahí para irlo pesando, pero más o menos siempre se le coge el peso a la carga después que está hecha. Si está sobrepasada, se le saca bulto. Eso es una gran ayuda para ustedes también, porque al final las cosas se suben en mulo. Sí. Porque la mayoría de las cosas que podrían tal vez ser perjudiciales van en la carga. Y eso... Sí, pero la habilidad del ministerio vuela alto. Por ejemplo, en la charla se le dice a la gente, todos pasan por aquí. Si usted cuando vaya caminando por ese sendero ve una botellita vacía, una fundita plástica, no nos critique a nosotros como ministerio. El ministerio somos todos. Sienta una satisfacción con la patria, inclínese y Y tráigala. recójalo, Entonces, claro. eso ha hecho de que
La mayoría de visitantes vienen y te dicen, mira, lo que usted dijo es verdad, vea, conseguí esos 3 papelitos, se los traje. Y ya. O sea, Qué bueno, sí. hemos avanzado en ese tema que podríamos llamarle conciencia. Yo quiero rescatar algo que usted decía anteriormente, don Alex, sobre la importancia del Ministerio de Medio Ambiente y cómo esto afecta a los demás ministerios. Porque yo creo que a veces la gente no entiende que estas áreas protegidas no solamente son para visitarlas y para disfrutar de ellas, sino lo que conlleva eso para nuestro país. Y por eso quiero rescatar cuando usted decía que esas zonas de montaña son sumamente importantes para la conservación de agua de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, el nacimiento del agua. Te pongo un ejemplo. En Nalga de Maco, Cordillera Central, nace la única agua que le queda a Haití. El Artibonito, el río más largo de la isla. Pero en la Rusilla, por el área de la Ciénaga, cerca del Pico Duarte, nace Yaque del norte y también Yaque del sur, pero vamos a hablar del norte, el más largo de nuestro país, con 296 kilómetros de longitud. Atraviesa todo el valle del Cibao y entra al Océano Atlántico en Montecristi. ¿Te imaginas cuántas toneladas por minuto de alimentos se producen irrigando la tierra del valle del Cibao con las aguas del Yaque del norte y sus afluentes? Claro. Tiene que hacerte la interrogante. Pero dentro del área protegida, ya que nace y tú puedes bañarte sin problema, tomar agua, esa agua es mejor que la que tú compras en el mercado, porque la que tú compras pasa por sistemas de humos y eso. Y aquella es natural con todos sus minerales. Pero inmediatamente sale del área protegida, comienza la agonía de Yaque. Tierras que no son de vocación agrícola, produciendo con químicos. Y esos químicos bajan con las lluvias al río. En Jarabacoa, la eterna primavera que ocupa el lugar número 1 en el país en segunda casa. O sea que tú sí puedes. Vives en la capital y tienes una cabaña en Jarabacoa. La eterna primavera, pero sin planta de tratamiento. Todo va directo al río. Cuando pasa por Santiago, es una cloaca inservible. Entonces, como usted dice, es la importancia del nacimiento del agua, pero ¿qué estamos haciendo los humanos en defensa de ese líquido vital? Entonces, para producir agua tenemos que tener buenos bosques. Y si tenemos buenos bosques, entonces esa es la gran casa que Papá Dios creó para los compañeros de nosotros, desde el mosquito hasta el sapo, porque todos somos compañeros al final. Entonces ya ese tema de la concientización ambiental hay que globalizarlo más. Y el amor por la conciencia ambiental y por la preservación del medio ambiente muchas veces nace visitando esos tipos de parques, ¿no? Claro. Porque uno puede ver de primera mano lo que significa y lo que implica en esos recorridos, sobre todo hacia el pico. Hay muchísimos arroyos, muchísimos nacimientos de ríos que uno puede ver. ¿Cómo la gente reacciona cuando va subiendo el pico y se encuentra con el nacimiento de un río, don Mon? Eso es así. Pero mira, ustedes que conocen de lo que estamos hablando, que han ido al escenario, saben que estamos avanzando. Muchísimo, claro que sí. Pero mucho, quizá lento, pero estamos avanzando. Ahora, en lo que tenemos que avanzar los dominicanos es en el tema de abajo el que suba. O sea, si el Hijo de Dios, el Maestro Jesús, lo traemos como ministro de Medio Ambiente, vamos a acabar con él. Porque todavía esta sociedad no ha entendido que el Ministerio de Medio Ambiente somos todos. Sí. Que eres tú y somos nosotros. O sea, que primero tú tienes que hacer conciencia. Y entonces una ciudadanía consciente lleva la carga más liviana. Claro. Aquí tenemos que dejar esa criticadera. El ministro puede cuidar cada grano de arena que anda por ahí en este país. Quien puede cuidarlo es la ciudadanía. No, el que más tiene, el que más protege. Denunciando. Ahora, claro, nosotros sí tenemos que hacerle caso cuando es real. Sí. Porque aquí tenemos muchísimos pseudoambientalistas
Y muchísima gente que vive de esa barbarie, que vive de esa vaina, muchísima gente. Y que el papel de ellos es destruir. Sí. Opinar. A todo el que llega, opinar para destruir. Tenemos que cambiar esa actitud como sociedad. Sí. Eso es lo que entiendo. Eso es verdad. 100%. Y eso es parte del problema. Claro. Dígame, Don Mon, entonces, cuando esa gente vienen subiendo hacia el Pico Duarte, que se encuentran con que nace un río, con que nace un charquito. No, y que pueden beber agua de Y ahí, que porque pueden para mí tomarse el eso agua. fue un shock cuando yo fui la primera vez. Que yo podía beber agua de ahí, yo no lo podía así, creer. De esa parte le voy a contestar que lo primero que ellos hacen es disfrutar esa fuente de agua y tomar un conocimiento. Pero ¿y cómo nace esto aquí? En esta loma, principalmente en agüita fría. Ay. Es una experiencia para los visitantes. ¿Y qué? Porque que yo le digo, miren, hay que reconocer que la parte alta hay que cuidarla más si posible que la parte baja, porque la parte alta es la acuífera, es la parte acuífera, de ahí es que nacen todas las aguas. Es muy raro uno ver una fuente de agua en una parte baja. Toda la parte alta, las aguas salen de la parte alta. La zona alta son acuíferas, todas. Uno se pone a hollar en una parte alta y encuentra agua más rápido que en una parte baja. Es muy raro que no sea así. Sí, en cuanto al nacimiento. Pero si tú solamente cuidas la cabeza tuya y de ahí para abajo no te cuidas, te vas a joder. Bueno, pero o sea, ahora, tenemos que cuidar el agua naciendo arriba sí, y su desplazamiento. Claro, No, pero claro. en eso voy, ahí voy. Siempre yo, en época pasada fue en unas reuniones allá a la Ciénaga. Toman unas reuniones, unos jerarcas, hablando de Río Yaque del Norte. Hay una federación junta allá, que sé yo quién. Y yo le digo, miren, el error más grande que puede verse, lo estamos cometiendo los que están al frente de cuidar la zona acuífera, la parte agua. Y el gobierno y las autoridades hablan mucho de agua, del problema de agua, pero tenemos que darnos cuenta de la parte que se afecta más el agua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el río Yaque del Norte sale, nosotros estamos en el amortiguamiento del río Yaque del Norte. Nosotros somos los que le mochamos la cabeza si no tenemos conciencia. De donde principal lo secamos es de la parte alta, de donde nosotros, porque un ser vivo, Claro. por donde primero se mata es mochándole la cabeza. De la primera comunidad, porque dentro del parque el río siempre está sano. Claro. Pero, Sí, pero después que sale del parque, Claro. es Como responsabilidad decía don de todos Alex. los dominicanos poder lograr. Sí, que tenemos un grave problema con eso. Déjame aprovechar. Y excúseme, don Ramón, que No, lo está bien. interrumpo. Armando Bermúdez tiene la ventaja de que es una de las únicas áreas protegidas que no tiene comunidades dentro. Una sola vivienda. Claro, se ha hecho un trabajo a través de los tiempos. Fincas de ganadería, agricultura, no. Porque nació fuerte. Sí. Entonces, tenemos muchas áreas protegidas que todavía desde el Estado tiene que hacerse un trabajo. Ah, Pero- y el pero- ejemplo de Armando Bermúdez también es, no sé si tiene el dato de que el que conoce el parque hoy en día no es ni sombra de lo que fue hace 50 años, en manera positiva. Sí, de manera- Hablando de manera positiva. No, porque estaban explotando razón. la industria maderera. Claro, o sea- y la agricultura. ¿Cómo- Un campesino tumbaba 20 tareas de bosque virgen aquí y lo sembraba de rublos agrícolas e inmediatamente quedaba tumbando al lado 20 tareas más de bosque. Y no solamente eso. Yo, que nací en San José de las Matas, recuerdo que mis antepasados, mi propia familia, hablaban de Miguel Lázaro Canela como el hombre más malo que había parido la matriz de una madre dominicana, porque estaba sacando los hombres de trabajo de sus predios. Nadie estaba de acuerdo en ese momento con la creación del área protegida. Y hoy, todas las comunidades del mismo San José de las Matas, para tomarlo como ejemplo, Lo agradezco. toman agua del parque por gravedad. Y los compañeros de ellos también, sus vacas, su mulo, su burro. O sea,
Ahora es que se ve ¿Cuál fue el cambio de capa boscosa desde el momento en que se creó el parque al día de hoy? en algunos puntos la naturaleza sustituyó con otras especies, en la mayoría de los casos endémicas, pero tú sabes que la cordillera central es básicamente pino, Sí. caribea. Tú ves, entonces, en algunos puntos muy mínimos, la plataforma medioambiental no se levantó con esa especie, pero en muchas partes sí. El pino nace solo. ¿Y en porcentaje de cobertura, más o menos? Bueno, nosotros casi hablamos de total, a nivel de área protegida. Ahora, Sí. quedan algunos pequeños focos, algunos puntos. Inclusive le dejamos a la naturaleza que haga su trabajo. Si te puedo poner como ejemplo, en el 2005, que fueron los 29 días de incendios forestales en la cordillera, Ajá. técnicamente por cada pino que se quemó han nacido 88. Eso se dejó ahí. Y entonces cuando usted cruza de compartición hacia el Pico Duarte, por ejemplo, usted va a ver una enorme cantidad de pinos que van subiendo, que nacieron después de esos incendios, y ellos se defienden entre uno y otro y se matan. Claro. El parque es un ejemplo de que la cosa puede mejorar y de que la Claro. situación medioambiental del país puede mejorar rápidamente, porque estamos hablando de tal vez una cobertura de un 50% en esa época a casi un 100% hoy en día dentro de ese parque en una cuestión de 50 años. Mira, nosotros perdimos el pomo. ¿Tú sabes lo que es el pomo? Sí, el árbol. Un árbol que todas las cañadas, los arroyos y los ríos estaban cubiertos, sus bosques de galería. Y entonces de repente le llegó un ácaro que no se pudo combatir. Y ya es difícil tú ver el pomo. Eran los tiempos románticos nuestros, cuando íbamos a comer pomo y bajaban por los ríos. Ya el pomo no existe. Pero no se ha sembrado nada donde el pomo estaba. La naturaleza ha puesto árboles endémicos. Lo ha sustituido, endémico. Claro. Quiere decir que obra de Dios. Yo sé que después de todos estos episodios que hemos estado compartiendo, mucha gente, si no ha ido al pico, se va a atrever a ir. Y personas como yo, que fueron una vez y le cogieron medio miedo, se van a atrever a volver. ¿Qué mensaje ustedes le dejarían a esas personas que van a asistir por primera vez al Pico Duarte? Bueno, Recopilando un poquito lo que hemos compartido en este episodio. Muy bien. Yo particularmente que vayan no con la intención de escalar el Pico Duarte. Que vayan a vivir una aventura que de manera obligatoria será inolvidable en esta vida. Y si hay otras vidas, como dicen algunos, también la tendrán presente, porque es la mejor decisión que tú puedas tomar, porque lo que tiene que saber escalar el Pico Duarte. Yo le digo a la gente, usted coge los 2 batones y baja la cabeza y se propone subir al Pico Duarte, una meta personal. Cuando usted viene bajando, yo le pregunto qué vio, usted no va a decir nada, porque usted no subió al pico. Subir al pico es con los compañeros que tú vas. Comenzar los cuentos, las anécdotas, pararte si estás un poco cansada. Entonces te para y comienza a escuchar la sinfónica natural, que es diferente. Allá usted comienza a escuchar los insectos cantando, el sonido del agua, el sonido del viento haciendo un rumor con los árboles gigante, el canto de las aves y uno que otro mamífero que cante por allá. Usted se imagina, usted visitar ese lugar y sumergirse en esa naturaleza. Se le va a olvidar eso en el futuro. Lo que va a pasar con usted es que va a decir que no vuelve más porque se cansó mucho y a los 15 días ya está preparando el viaje otra vez. Porque esas montañas embrujan. Porque esa es la casa que Papá Dios creó para nosotros. El bosque. ¿O usted cree que usted está diseñada para vivir en la 15ª planta de una edificación? Usted no es paloma. Usted no está diseñada para eso. Cuando entramos al bosque,
además de la paz espiritual que sentimos, todo es diferente. ¿Tú te has dado cuenta que se come más en el bosque? Claro. Y mejor. Y mejor. Todo sabe más bueno. Todo sabe más bueno y se digiere más rápido. Y el agua te ayuda a digerir. Entonces somos naturaleza. Yo invito a los que no son azarosos que vayan a conocer. Y el usted, Pico Duarte. Don Mon, Yo le cuénteme diría un algo mensajito ahí. a través en el mismo orden de Don Alex. Yo le diría a aquel que no ha ido que se esfuerce de ir a conocer lo que es de él, la belleza que tiene este país, y lo mejor, a disfrutar de un clima diferente al que él está viviendo en estas ciudades o en otra parte, en otra área que no sea el Pico Duarte, que Claro. no sea el área del Parque Armando Bermúdez. Porque fíjate que yo voy a hacer una historia. Yo llevé 4 extranjeras, 3 hembras y un varón. Y cuando lo subí, que salimos de compartición, dormimos en compartición y salimos para el pico, estaba llovinando. Pero cuando lo subí al pico, que veníamos bajando, yo le dije, yo me voy ahí adelante para Lili, para hacerle una picaderita, picarle una piña, una lechosa y algo. Y cuando le estoy picando, pero yo lo estoy viendo que vienen bajando, yo lo estoy observando. Veo una que se desvía así del camino, del sendero, y se abaja y coge algo y se queda mirándolo por toda parte. Pero yo no le quito la vista, se lo eché en el abrigo. Bueno, llegaron ahí donde yo estaba, le serví la picadera. Cuando ya que estamos en camino de partir para la competición, le dije, miren, ¿qué fue lo que a ustedes le emocionó en aquella bajada allá ahí donde ustedes se pararon? Y hubo una joven, y yo creo que fue usted, que agarró algo y se emocionó y se quedó viéndolo, pero yo no vi que lo soltó, solo lo echó en el bolsillo. Dice ella, ay, excúseme, mon. Mire, yo le voy a enseñar, fue esta piedrecita que yo la encontré y me la eché al bolsillo para llevármela de recuerdo. Digo, ¿y tú la encontraste bonita? Dice, ay, sí, un diseño muy lindo. Digo, pues mira, tú sabes lo que vamos a hacer. Tú me vas a dejar la piedra. Tírale a foto. Llévate la foto de la piedra, pero la piedra tiene que dejármela. Y dile a un amigo, a los amigos tuyos, que vengan a ver esa piedra, esa belleza que tiene este parque. Porque si tú me llevas la belleza que tiene el parque de que yo vivo, esa gente me abrazaron y dice, no, como usted no es el mamón. No es verdad. Dice, entonces quería ella volverla a llevar y la piedrecita allá al lugar. Y digo, no, póngala por aquí, que por aquí la van a encontrar y se va a ver, la van a ver también. Y no, el guía no va a permitir que se la lleve. Olvídese de eso. Si tiene algún amigo, dígale que venga a verla aquí. Que esa es la meta de nosotros. De esta conversación Wow. tan bonita, nos llevamos un mensaje muy claro, que hay que visitar el pico para disfrutar, para aprender, para proteger y sobre todo para apoyar el turismo comunitario. Muchísimas gracias, Don Mon y Don Alex, por acompañarnos. Y a ustedes recuerden siempre suscribirse al canal, regalarnos un like y compartir este contenido con todas sus amistades.